nosotras también está Giovanni Benavides, él es presidente nacional de la Confederación UTC. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Ana María, buenas noches. Esmeralda, buenas noches. Y a toda la teleaudiencia, muy buenas noches. Ahora, Giovanni, dice el director del IMPEC que pudieron los internos ingresar drogas y alcohol a la prisión, pero uno se pregunta, pues claramente no lo hicieron solos, y si no hubiera alguna complicidad de parte de, como bien lo menciona Esmeralda, algunos de los dragoneantes que trabajan en el cuidado de estas cárceles, pues estos episodios no podrían ocurrir, porque no habría forma de que se ingresaran estos elementos a las cárceles. Esto es difícil de manejar, es un fenómeno que depende también precisamente de cómo atacar la corrupción que se está presentando, porque al pasarles un dinero a estos dragoneantes, a estos guardias, pues finalmente logran tener acceso a esos elementos y poder hacer una fiesta de este tipo que resulta para muchos pues vergonzoso para el sistema carcelario y para el IMPEC mismo. Correcto, es vergonzoso para el sistema carcelario, pero es que las medidas se requieren mucho más de fondo y se necesita que esas medidas las tomen los altos gerentes públicos que manejan el IMPEC, que en este caso pues es la Policía Nacional, quien más de 30 años viene administrando las cárceles y más de 30 años vemos escándalos tras escándalos tras escándalos, pero sin embargo los gobiernos que van pasando les siguen dando la oportunidad a ellos de que administren el sistema. Ahora, también hay que analizar que en la cárcel Picota existen varios regímenes penitenciarios, es decir, desde el mismo Estado se crea esa desigualdad entre las personas privadas de la libertad. ¿Cómo es posible que a unos privados de la libertad solamente les permitan las visitas, por ejemplo, los fines de semana, tengan que consumir los alimentos de las cárceles que se producen, se fabrican por los mismos internos en las cárceles, y a otros sí les den esos privilegios, ¿cierto? Y así vemos que hay beneficios para los políticos que se llevan el dinero del erario público, y eso no lo hacen ni los funcionarios del IMPEC, sino eso son medidas que toma el legislativo, medidas que incluso han denunciado el estado de cosas inconstitucionales, las altas cortes, la Corte Constitucional, pero ni el Ejecutivo ni el Legislativo han querido realmente tomar decisiones de fondo. Entonces, es esa alta dirección del Estado colombiano la que tiene que intervenir ahí, ¿sí? Claro, es evidente que también debe haber algo de corrupción. De hecho, hoy en día hay un caso muy sonado, el de un inspector por la fuga del señor Matamba, que está privado de la libertad. Entonces, pues claro, no vamos a decir que eso son todos santos en el IMPEC, somos todos santos en el IMPEC, no, pero la inmensa mayoría de los funcionarios, tanto del IMPEC a nivel nacional, en todas las cárceles, como los más de 100, 200 trabajadores que trabajan en la cárcel Picota, pues son personas honestas que hacen bien su trabajo, pero seguramente habrá alguno que otro caso, como en todas las instituciones del Estado, que suceden algunos hechos de corrupción. Pero vuelvo y repito, las medidas de fondo las deben tomar en el Ejecutivo y en el Legislativo, acabando tantos regímenes y creando tanta desigualdad al interior de la cárcel Picota. O sea, si existen, ustedes también tienen conocimiento, amenazas en contra de los funcionarios, desde las cárceles hay mucho poder. Ellos siguen dominando incluso muchas veces esos grupos delincuenciales desde las rejas, porque el poder es enorme y está adentro, por ejemplo, la cabeza de uno de estos grupos, pero afuera siguen los hombres, y esos hombres pueden perseguir perfectamente a ese funcionario que no le permite estar más cómodamente en la prisión, seguramente. Sí, por supuesto, es que pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Colombia es un país en el que aún hay territorios vedados incluso para la fuerza pública. Entonces, ¿qué no decir que dentro de los centros carcelarios, pues lo que tenemos es precisamente las personas que han infringido la ley penal, ¿sí? Y pues obviamente ahí tienen mucho más acceso. Yo sí quisiera decir que, pues de acuerdo con el senador, en algunas de las apreciaciones que hace, como que no todos los establecimientos son, digamos, negativos. Hay establecimientos ejemplares, como ese que exponía él, y también de acuerdo en el tema de la Dirección General del IMPEC. Nosotros estamos de acuerdo en que el perfil de la persona que dirija el instituto debe ser alguien humanista, alguien penitenciarista, alguien que conozca, un buen administrador, porque no necesitamos más a la Policía Nacional en el instituto cuando vemos que ya durante muchos años no han dado resultados. Pues digamos que todavía se sentirían los colombianos seguramente que se quedan cortos como en el tema de acciones, va más allá de un tema de rayos X seguramente, pero tecnificar las cárceles del país es necesario, o sea, brindarlas de esa tecnología que hoy tienen en el mundo podría funcionar. Sin embargo, el tema humano no vemos que lo tocan de fondo, ¿no? Y allí también hay un tema muy humano que hace parte de un problema que es evidente.
Por supuesto, nosotros siempre hemos apostado a la profesionalización del sistema penitenciario y carcelario, la profesionalización de los trabajadores del IMPEC. Desafortunadamente, la Policía Nacional, para manejar sus cuotas burocráticas de policías retirados y mantenerlos como directores de cárceles, directores regionales, en los distintos cargos, incluso en control interno, por eso es que no avanzan las investigaciones, porque todo eso es selectivo y lo manejan personas que no tienen competencia, son policías retirados que están ahí simplemente devengando otro salario del erario público, no han permitido que realmente los trabajadores del IMPEC se profesionalicen. Al Congreso de la República le hemos presentado varias veces un proyecto de ley que permita que la Escuela Penitenciaria Nacional, que es la que forma el personal que maneja las cárceles, pase de ser una institución para el trabajo, el desarrollo humano, que eso, digamos, dentro de la escala de lo que es el trabajo y los oficios, pues es lo más bajo, ¿sí? Es el nivel asistencial, el asistencialismo, y permitan que esa escuela dé el salto a ser una IES, una institución de educación superior, aunque sea en carácter técnico, tecnológico, si por ahora no podemos tenerla como universidad, para que de esa manera realmente ese factor humano del que su merced habla se pueda profesionalizar. Pero la misma Policía Nacional es la que se ha encargado de torpedar, de que algún día nos permitan a nosotros que se modifique un artículo pequeño, se adicione en la Ley 30 de Educación Superior y le permitan a la Escuela Penitenciaria Nacional por lo menos ser una institución técnica o tecnológica profesional. Hoy tenemos que mirar una alternativa como la justicia restaurativa, pero también tenemos que revisar la corrupción. ¿Cómo es que hacen una fiesta en la Picota, que es la cárcel más grande e importante de este país, donde una fiesta de 6 días, drogas, unos cantantes vallenatos? ¿Cómo ingresan unos cantantes vallenatos al interior de un centro carcelario de este país? No se dio cuenta el guardia del IMPEC o la guardia que estaba de turno en ese momento. Eso es lo que hay que revisar, porque acá, si queremos hacer una reforma, tenemos que reformar todo el sistema carcelario y penitenciario de este país. Quiero irme con Giovanni por una razón, y es que ha mencionado el senador el tema de los sindicatos, y casi que podría decirse que señala que al estar estos 84 sindicatos que él menciona, se blinda a los guardias y no se permite que haya realmente una judicialización o una sanción o una multa, algo que realmente permita que la situación empiece a tener un resultado positivo para el sistema. ¿Funciona de esa manera o terminan siendo muy protegidos al estar sindicalizados? No, para nada. Un fuero sindical no blinda a ningún trabajador de una sanción disciplinaria. Después de que le lleven adelante un proceso y le logren comprobar que incurrió en una falta, el fuero sindical no lo blinda, no lo protege. Eso es falso. Lo que pasa es que un sector de trabajadores como el sector de trabajadores penitenciarios, tan olvidado durante tantos años por el Estado colombiano, pues encontró a través del movimiento sindical la posibilidad de buscar garantías, de exigir, de presentar negociaciones, pliegos y demás, y desafortunadamente el Estado le ha incumplido muchas de esas negociaciones. En muchos de los casos, cuando los compañeros, las organizaciones se han puesto de acuerdo para unificarse, digamos, en unidad de acción y presentarle al gobierno nacional las peticiones, las necesidades frente a la regulación de la jornada laboral, frente a sus emolumentos salariales, su sistema de régimen pensional que se lo han atacado los gobiernos, a los trabajadores ya una vez han cumplido su tiempo para la pensión. El gobierno en muchas de las ocasiones se ha comprometido a que efectivamente le va a dar solución. ¿Y cuál ha sido realmente el compromiso? Un cheque chimbo, porque no han cumplido, los gobiernos no han cumplido. Entonces, pues los trabajadores, vuelvo y le repito, a través de la organización sindical, del fuero sindical, no están blindados si cometen una falta disciplinaria, menos si cometen un delito, ¿cierto? Y ¿por qué la alta tasa de sindicalización? Porque es un mecanismo ante el olvido estatal que han sido sometidos durante años y años, y fuera de que han sido olvidados estatalmente, ahora los han atacado quitándoles lo poco que tenían, como era su garantía, por ejemplo, pensional. ¿Ustedes han hecho alguna investigación, por ejemplo, en otras cárceles del mundo? ¿Cuántos internos, por ejemplo, le corresponden a tantos guardianes, por ejemplo? Uno diría, bueno, por cada guardián hay
100 internos, 200 internos, pero acá en Colombia sucede que por un guardia le toca cuidar 500, 1000. mucho más. Entonces quisiera que usted nos hable un poco como de esas cifras en las cuales el hacinamiento es desbordado, allí hay una violación de derechos humanos claramente, pero al mismo tiempo también resulta que es casi imposible de manejar para los guardias, porque la población es excesiva y a una o dos guardias le queda así como dicen popularmente grande cuidar tanta gente, es imposible. Por supuesto, ¿no? Las reglas para el tratamiento de reclusos de Mandela existen. Colombia se supone que conoce, pero una cosa es que, vuelvo y repito, el Poder Judicial ha decretado, por ejemplo, el estado de cosas inconstitucionales, las reglas del tratamiento de reclusos de Mandela. Existen muchos otros mecanismos en los que hay unas proporciones, ¿cierto?, de cuántos privados de la libertad deben existir, por ejemplo, en una celda máximo, ¿sí? Cuando se custodia a un privado de la libertad en un traslado, deben ir por lo menos 2 funcionarios por un interno, ¿sí? Pero de ahí a que el Estado colombiano quiera cumplir con eso, pues ahí ya a los funcionarios nos queda muy difícil manejar eso. Y pues otra de las cosas que hay en Colombia es lo que llaman el populismo punitivo, ¿sí? Que entonces para congraciarse, creen que congraciarse con la sociedad en algunos casos es todo tipo de delito, conducta penal, volverla un delito y darle cárcel. Yo le diría pues al senador que está muy bien el trabajo que vienen haciendo en esa comisión y que ojalá este gobierno logre acabar toda esa problemática, toda esa crisis carcelaria, y nosotros claro que desde nuestra organización estamos dispuestos a aportar en ese cambio, en esa mejora, y pues si a bien lo tiene, con mucho gusto nos podríamos reunir, claro que sí. Le planteo eso, Giovanni. Usted pareciera una utopía, algo así para Colombia, imaginarse las cárceles siendo productivas, donde los internos estén trabajando, trabajando en huertos, construyendo, trabajando en madera y que además puedan vender esos productos y que esas ventas les permita a los internos vivir de forma más tranquila, más humana, con mejor calidad de vida, pero al mismo tiempo entendiendo que delinquir no es la salida, porque bajo unas condiciones como las que están en este momento, pues uno diría cualquiera termina mal de la cabeza y termina siendo hasta, hablemoslo en términos buenos o malos, más malo de lo que entró. Por supuesto, y ese también es uno de nuestros propósitos. Siempre nosotros le hemos apostado a eso, a que las personas privadas de la libertad realicen su proceso de resocialización como corresponde, porque eso genera tranquilidad en la sociedad, genera tranquilidad para la familia de esas mismas personas privadas de la libertad, y obviamente que a nosotros los trabajadores, los funcionarios, pues para nosotros también es una tranquilidad saber que el ejercicio y nuestras funciones las hacemos con personas que están dando un paso para mejorar en sus vidas, y no por el contrario, que cada día que llegamos a trabajar, que salimos de nuestras casas, no sabemos si vamos a regresar o si nos va a suceder algo en nuestro trabajo, porque las personas con las cuales vamos a ejercer nuestras funciones posiblemente puedan atentar contra nosotros. Claro, a nosotros también, y por eso le decía yo al senador, somos los primeros interesados, tenemos propuestas durante muchos años, hemos planteado algunas, desafortunadamente quienes dirigen, quienes administran, no les ha interesado. Giovanni Benavides, presidente nacional de la Confederación UTC, muchas gracias. Ana María, muchas gracias por este espacio y esperamos que este gobierno nos permita a los trabajadores penitenciarios aportar nuestro grano de arena para tener un mejor sistema penitenciario y carcelario.